Bueno, como les comentábamos al inicio del programa, hoy en Para Todos Lados el arte va a tener un papel destacado. Observen este cuadro, es de Salvador Dalí, vamos a ver si lo podemos ir viendo, se titula El Gran Masturbador, está en el Museo Nacional Centro de Arte, Reina Sofía de Madrid. El cuadro es de 1929, año en el que Salvador Dalí viaja a París para filmar junto a Luis Buñuel la conocida película Un perro andaluz, película a la que pertenece también este conocido fotograma. Una de las obras más interesantes de Joan Miró es este cuadro que vamos a ver, llamado Carnaval de Arlequín. Un cuadro que Miró pintó 4 años antes del encuentro de Dalí y Buñuel. Las tres creaciones que acabamos de ver son algunas de las obras maestras del surrealismo, una corriente artística que surge con fuerza en la década de los años 20 del siglo pasado y que marcará la estética de lo que queda de siglo. Vamos a hablar hoy, si les parece, en nuestro espacio de filosofía del surrealismo. Para ello contamos en Para Todos Lados con la presencia del catedrático de Estética y Teoría de las Artes de la Universidad Autónoma de Madrid, José Jiménez. Es doctor en filosofía, autor de numerosos libros y artículos de referencia, es una autoridad internacional en la reflexión sobre estética, ha sido director del Instituto Cervantes de París y en el 2006 la Sociedad Italiana de Estética le concedió el Premio Europeo de Estética por su libro Teoría del Arte. Muy buenas tardes, señor Jiménez. Bienvenido. Buenas tardes. Bien, tenemos también con nosotros a Lourdes Cirlot, catedrática de Historia de Arte Contemporáneo y vicerrectora de Arte, Cultura y Patrimonio de la Universidad de Barcelona. Buenas tardes, bienvenida usted también. Y bueno, por último, nos reencontramos con nuestro querido Jorge de los Santos, inspirador y colaborador habitual de las tertulias de filosofía. Jorge, bienvenido. Buenas tardes, Juanjo. Un placer volver a verte. Igualmente. Bien, pues si les parece, vamos a abrir la tertulia, definiendo quizás un poquito qué es el surrealismo. Bueno, yo creo que lo mejor es quizás con las propias palabras de André Breton, del año 1924, cuando publica el primer manifiesto, pues surrealismo es automatismo psíquico puro por el cual alguien se compromete a hablar de toda una serie de cuestiones sin atender a ningún tipo de coacción, ya sea estética o moral. Señor Jiménez. Yo creo que una primera cosa interesante es señalar que el surrealismo no es un movimiento literario o artístico más. El surrealismo pretende ser un espíritu nuevo, una forma de cambiar la vida, haciéndolo a través de una ampliación del psiquismo. En lo que acaba de recordar Lourdes está ya la voluntad de que lo que entendemos por psiquismo, por comportamiento del ser humano, no se puede reducir únicamente a la razón o al comportamiento moral estereotipado. El surrealismo abre la vía de lo inconsciente, de la imaginación, del sueño, y desde ese punto de vista supone un gran enriquecimiento de la personalidad. Yo creo que más allá de los aspectos estrictamente literarios o artísticos, el surrealismo ha contribuido a cambiar la vida de la gente en el tiempo en el que se ha desarrollado y posteriormente. Jorge. Sí, yo creo que estrictamente está muy bien centrado el tema sobre cómo se puede definir. Yo creo que a los surrealistas no les habría gustado nada hacer una definición, de hecho siempre la escribaron, igual que sus hermanos mayores, los dadaístas, ¿no? Porque claro, ya desde el momento que uno define, que uno elige, que hace eso tan elegante de elegir, ya genera una definición algo cerrado, algo que excluye, digamos, la parte que está en la exterioridad. Por lo tanto, si es completo, pues se queda fuera, ¿no? Y a ellos no les habría gustado mucho, porque además definir es un acto racional. Y bien, como decía José Jiménez, la gran reivindicación, digamos, que hace el surrealismo es la de esa faceta oscura, inconsciente, asimétrica, dionisíaca, que diría Nietzsche, que conforma a lo humano, ¿no? Yo recuerdo haber visto hace relativamente poco una entrevista de Max Ernst que decía, ¿cómo vamos a entender el mundo desde un punto de vista racional si el mundo está hecho por los locos? Hay que ser un loco para verdaderamente entender cuál es el orden de las cosas, ¿no? Pero ¿por qué aparece en una época determinada? ¿Cuáles serían sus reivindicaciones?
Bueno, el surrealismo, desde un punto de vista histórico-artístico, aparece en ese periodo que todos llamamos el periodo de entreguerras, es decir, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Es un periodo muy amplio porque son muchos años, pero indiscutiblemente tiene una gestación. Es un proceso que se inicia ya, como decía antes Jorge, con el dadaísmo. El movimiento Dada, que aparece justo en la Primera Guerra Mundial en el año 16, de la mano de Tristan Tzara, es el que abre las puertas a lo que después será el movimiento surrealista parisino, porque en realidad todos los componentes del movimiento surrealista literario, Breton, Éluard, Soupeau, todos ellos pertenecieron en su momento al dadaísmo en París. Entonces, el Dada es un movimiento que justamente por nacer en plena Primera Guerra Mundial se caracteriza por su carácter anti todo. Es un movimiento absolutamente a favor de la irracionalidad más pura e incluso desde un punto de vista poético ellos reivindican que la poesía nace en la boca, cosa que ya implica en cierta manera un tanto de apoyo a lo que los surrealistas denominarían automatismo. Sin embargo, hay aspectos diferenciadores, pero lo que es la base del pensamiento surrealista se forja con el dadaísmo en 1916 y va surgiendo paulatinamente. En 1919 se publica la primera obra surrealista, Les Champs Magnétiques, los campos magnéticos, por parte de Breton y Soupeau, y es una obra realizada automáticamente ya. ¿Y cuáles serían, señor Jiménez, los antecedentes? Bueno, yo creo que se ha mencionado el antecedente más inmediato, que es el gran gesto de liberación, de crítica de la solemnidad y de la distancia de la cultura respecto a la vida, que fue el dadaísmo. Previamente hay otro tipo de antecedentes. Yo creo que el más directo sería el romanticismo. Octavio Paz decía que todas las vanguardias artísticas en realidad son hijas del romanticismo. Se puede decir que hay una relación muy directa entre ese trasfondo de liberación del yo que presentan todos los grandes escritores y artistas románticos y lo que luego propone el surrealismo. Hay, sin embargo, un matiz diferencial que yo creo que es muy importante. Mientras que el romanticismo busca las raíces de lo oculto y a veces conecta con lo sagrado, el movimiento y la actitud surrealista implican sobre todo una comprensión antropológica que podemos llamar incluso materialista. Quizás su trasfondo filosófico más importante sea el pensamiento de Nietzsche. Además del romanticismo pueden ponerse también como elementos referenciales, antecedentes también de lo que implica el surrealismo, las distintas poéticas simbolistas que tienen lugar en Europa en el último tercio del siglo XIX. Pero de nuevo, también aquí existe ese matiz. Mientras que el simbolismo en muchas ocasiones se abre hacia una trascendencia, el surrealismo está eminentemente volcado en la inmanencia, incluso en lo más interior de los propios seres humanos. Sí, porque hay, Juanjo, algo fundamental dentro del surrealismo, que es la voluntad de liberación. Es decir, de liberar al hombre, de liberar al ser humano de los esquemas racionales que le hacen pensar de determinada manera lógico-positiva, digamos. Y con relación a lo que apuntaba Lourdes, ¿no? Por ejemplo, el dadaísmo se mantiene siempre como una actitud, más que como un estilo artístico, digamos, como era el cubismo. Se mantiene más como un movimiento político, como era el futurismo, dentro de todas estas vanguardias históricas, ¿no? Se mantiene, intelectualiza, digamos, en cierta medida, el aporte activo que hace el dadaísmo, ¿no? Esa voluntad de subvertir a toda costa. De hecho, el término surrealista, si no recuerdo mal, viene de una obra de Guillaume Apollinaire, otro de estos antecedentes, igual que lo fue Lautréamont, que lo fue Sade, por ejemplo, también. Todos estos libertarios irracionales, y naturalmente dentro del ámbito de la filosofía Nietzsche y dentro del ámbito del pensamiento en general, aunque no concordaron mucho porque había finalidades muy distintas, Freud y él, digamos, el conocimiento o la plasmación de que había ese segundo plano
en la conformación de lo humano, que era pues el inconsciente, esa parte oscura, difícil de gestionar, formada por correspondencias simbólicas de muy difícil explicación racional, ¿no? Un poco todos estos son, yo creo, pues lo que hace el surrealismo, pero sobre todo la voluntad esa libertaria, la voluntad de liberar al hombre, de hacer del hombre algo que es capaz de alcanzar, digamos, lo absoluto a través de un concepto, por ejemplo, muy importante, que supongo que saldrá, que es el del amor, por ejemplo. O sea, el amor en los surrealistas es algo fundamental, y a través del humor, por ejemplo, también, ¿no? Sí, ahora